Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de to get, que es específicamente get. Antes de empezar, va a ser necesario saber que el verbo get tiene como diferentes significados de acuerdo al contexto en el que lo usemos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir como las diferentes secciones, pues como en diferentes partes de acuerdo a lo que signifique. Pero antes de empezar, hay que tener algo súper en cuenta, que es la conjugación del verbo get. A ver, entonces, en presente, el verbo es get. Luego, en pasado, que es algo súper importante, sería, su conjugación sería la siguiente. A ver, P de pasado sería got. Hay que tener muy en cuenta esto porque, como siempre, es necesario conjugar el verbo de acuerdo al tiempo en el que estamos hablando. Y en este tema no es una excepción eso. Entonces, ahora sí, una vez visto eso, y que espero que haya quedado un poquito más, que quede como más claro y así, pasemos como a las secciones. Entonces, la primera que vamos a tener es la de to get, que es get, el verbo get, más un objeto directo. El primer significado que tenemos del verbo get, de acuerdo a esta sección, es to receive, que significa recibir. Y el ejemplo que vamos a ver es I got my driver's license, que significa recibí mi licencia de manejo. Perdónenme, aquí no es obtuve, es recibí. Ahí me confundí yo. Y como podemos notarlo, al inicio les dije que era el verbo get más un objeto directo. Entonces, aquí tenemos el verbo get, que en este caso es la conjugación en verbo pasado, que sería recibir, y luego va a estar seguido por un objeto directo, que en este caso es my driver's license. Pasemos al siguiente. El siguiente es el verbo get, también puede significar obtain, que significa obtener. Y el verbo, el ejemplo que vamos a tener aquí es he got his master's degree, que significa él obtuvo su máster, que un máster es una licenciatura. Entonces, aquí, como igual que el anterior, estos dos, como obtain y receive, van a estar seguidos por un objeto directo. Entonces, aquí tenemos el verbo get, que en este caso está conjugado y que significa obtener, más un objeto directo, que en este caso es his master's degree. Otro ejemplo que tenemos aquí es que el verbo get también puede tener como significado buy, que significa comprar. Y el ejemplo que tenemos aquí es can you get some milk, que significa ¿podrías comprar algo de leche? Como podemos notarlo aquí, get tiene, por el contexto, tiene un significado de hacer una compra. Y como estamos dentro de la sección del verbo get más el objeto directo, a fuerzas tiene que estar seguido de un objeto directo, que en este caso es some milk. Ahora pasemos a otra sección. Esta sección es del verbo get, que es to get, más una expresión de un lugar, es decir, pues sí, un lugar. Así que pasemos. El primer ejemplo que vamos a tener es to arrive, que significa llegar. Aquí tenemos el verbo get, que significa llegar. Así que el ejemplo sería what time do you get to work, que significa a qué hora llegas del trabajo. Y como ya les dije, el verbo get estaría tomando el significado de llegar. Y como estamos en la sección del verbo get más una expresión de lugar, es necesario poner una. Por ejemplo, aquí es to work, que es al trabajo. Otro ejemplo dentro de la misma sección va a ser to reach, que significa alcanzar.
Y el ejemplo que vamos a tener es I can't get the book, que significa no puedo alcanzar el libro. Como podemos notarlo, tenemos aquí el verbo get, que está alcanzado, y a fuerzas tiene que seguir por una expresión del lugar. En este caso estaría mal, porque nos falta la expresión del lugar. Entonces podríamos agregarle al lado, que es no puedo alcanzar el libro porque el estante está muy alto. O sí, o because it's on the floor, que significa porque está en el piso. Miren, se los voy a escribir. Y ahora sí, con eso, la oración estaría completa y estaría bien de acuerdo como a las reglas gramaticales. Because it's on the floor. Ay, perdónenme, ya saben que escribo pésimo cuando hago esto. Ay, me desespera a mí. Perdón, de verdad. Floor. Ok. Entonces, una vez que le hayamos agregado esto, que significa la expresión del lugar, nuestra oración está correcta. Ahora pasemos a la siguiente. La siguiente sección es el verbo get más un adjetivo. Y pasemos a los ejemplos que forman parte de esto. El primero es to become, que significa ponerse, hacerse o volverse, o convertirse en todo caso. Que sería, por ejemplo, aquí, don't get angry, que significa no te enojes. Aquí el verbo es get, como lo podemos ver, que significa el como ponerse, hacerse o volverse. Y luego va a estar seguido de un adjetivo, que en este caso sería angry. Podría ser también sad, que sería don't get sad, que sad sería un adjetivo, que sería triste. O don't get happy, no estés feliz, y también sería un adjetivo. Ahora pasemos a otra sección, que es el verbo get, más una preposición o un adverbio. El ejemplo que vamos a tener es to get off o to get out of, que significaría bajar. Aquí el ejemplo sería John got off the car, que significa John bajó del automóvil. Aquí tenemos el verbo got, que significa bajar, y va a estar seguido de una preposición, que sería, o un adjetivo, que sería the car. Otro ejemplo es to get up, que significa levantarse. Y de acuerdo a este contexto, esto es lo que va a significar. El ejemplo es she gets up at 7 o'clock, que significa ella se levanta a las 7. Entonces aquí en este contexto, el verbo get va a significar levantarse. Aquí tenemos get up, que es levantarse, y después va a estar seguido de algo como de tiempo. Y bueno, eso es todo. No es tan complicado el verbo get, solamente es como entender un poco los diferentes significados que este verbo puede tener y en qué contexto los puedes usar, y más bien darte cuenta en qué contexto lo estás usando. Así que les voy a mandar un documento en el que hay como más formas o más significados del verbo get. Les iba a poner más, pero el video sí va a ser demasiado largo y sería un poco más pesado. Entonces se los voy a mandar por si quieren revisarlo, y van a encontrar ahí más significados con ejemplos. Y como para practicar, elijan dos significados del verbo get. No sé, por ejemplo, obtain y get up, no sé.
y hagan pues una oración con cada significado que eligieron. Por ejemplo, si elijo 2, que sería obtain, y get up, tendré que hacer 2 oraciones. Y eso es todo, y muchas gracias. Ya saben que si tienen alguna duda, nos lo pueden hacer saber por WhatsApp o por el correo que les pasamos en algún momento en el grupo. O en todo caso me lo pueden preguntar directamente a mí y con mucho gusto les responderé todas sus preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves con otra clase de vocabulario.